o porque recurre a elementos nuevos. ¿Por qué modernista? ¿No? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Por qué Heraldo Negros es modernista? ¿Con cuál de estos se vincula? ¿No? Pero tienes que trabajar con las alternativas, ¿no? ¿Sí? A ver, qué nos dice Miguel Ángel? ¿Cuál es tu clave, Miguel Ángel? Vamos, chicos, escriban una clave. No importa si se equivocan, la idea es corregir y la idea es quedarse con el dato correcto, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la clave? Ya tienes que asociar, pues, ¿no? Tú sabes que el modernismo es un movimiento que busca la belleza, usa reglas tradicionales de escritura, y que el gran fundador de este movimiento fue Rubén Darío. Entonces, Heraldo Negro tiene esos elementos, tiene la herencia de Rubén Darío, la búsqueda de la belleza, la musicalidad, la métrica fija, ¿no? Por eso que la clave en la 1 era la D, ¿no? Espero que hayas pensado en la D, ¿eh? Porque no escuché, no vi ninguna respuesta enviada. Envíen sus claves, pues chicos, no voy a pensar que estoy solo, ¿no? Además, este tema ya lo hemos trabajado, ¿sí? A ver, la 2. Una característica visible en la literatura de José María Arguedas. ¿Se acuerdan de Arguedas, no? En el indigenismo. Una característica de la literatura de Arguedas. A ver, ¿será la de actitud paternalista? ¿Qué es actitud paternalista? Sentir pena por el indio y presentarlo pues como un ser indefenso, incapaz de defenderse por sí solo. O sea, el indio pues agachado, que tiene miedo, que nunca se enfrenta, nunca lucha, y otros tienen que defenderlo, ¿no? Pero Arguedas no habla del indio así rendido, ¿no? No, Arguedas habla de un indio verdadero, con virtudes y con defectos, con todas sus creencias, sus luchas, ¿no? Esta actitud paternalista viene de antes, de Clorinda Mato, por ejemplo. Ella sí tiene actitud paternalista. Ahora, Arguedas, tú sabes que Arguedas vivió entre indios. Por eso que él desde niño aprende el quechua, los mitos, las canciones, la realidad del indio, ¿no? Entonces, una característica de Arguedas que lo distinguió de otros fue el dominio del quechua, ¿ya? El dominio del quechua. Esa es la respuesta para la pregunta 2. Pero no fue paternalista. O sea, paternalista pareciera que es algo bueno, ¿no? Pero en realidad es sentir pena del indio. El indio no quiere pena, el indio quiere justicia, chicos, ¿no? ¿Ya? En la pregunta 3 dice, la oración no es médico, sino curandero, presenta un conector de tipo, ahí nota el conector sino. ¿Qué tipo de conector es sino? Adversativo, condicional, copulativo, disyuntivo. ¿Ah? Dice, no es médico, sino curandero, ¿no? O sea, como que está contradiciendo, no es un médico, es un curandero, ¿no? Entonces, hay un contraste entre dos ideas, ¿no? ¿Cómo se llama esa conjunción, ese conector? Bien, correcto, Miguel Ángel, es adversativo, ¿no? Es uno de los conectores adversativos, correcto. La clave es la A. Pertenece a esa categoría de conjunción, ¿listo? La 4. ¿Cuántos adverbios hay en la siguiente oración? Acuérdate que hay adverbios de lugar, de tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. A ver, vamos a chequear. Dice, cuidado con esta palabra que parece ser una afirmación, pero si tú lees, no es afirmación, ¿eh? Si tú lees, dice, si ayer decidiste repentinamente acompañarme, ahora no te niegues a hacerlo. Si decidiste acompañarme, no te niegues, ¿no? O sea, esto de aquí, chicos, no es una afirmación,
Esto es una condición. Además, recuerda que para que sea afirmación debe llevar tilde. Y aquí, como ves, la palabra sí no lleva tilde, es condicional, ¿de acuerdo? Descartamos sí. Dice, ayer decidiste. ¿Cuándo decidiste? Ayer. Ayer es un adverbio de tiempo, porque está modificando al verbo decidir, indicando tiempo. Decidiste repentinamente. ¿Cómo decidiste? Repentinamente. Esto indica modo. Es un adverbio de modo, de tal modo que ambos, ayer y repentinamente, están modificando al verbo decidiste. Entonces, todo adverbio modifica al verbo. Modifica el verbo, indicando tiempo, lugar, modo, cantidad, etc., ¿no? Ya, ¿qué más? Sigamos. Acompañarme, esto no es adverbio, ¿no? Ahora, ahora indica tiempo, ¿sí o no? Acompañarme, decidiste acompañarme ahora, ¿ya? El ahora sí es un adverbio de tiempo, sí, como ahora, mañana, después, ¿no? Eso es tiempo, ¿no? Otro adverbio, la palabra no, acuérdate que no, nunca jamás son adverbios de negación, ¿sí? Niegues, no te niegues, ahí niegues no es adverbio de negación, ¿eh? No te niegues es verbo, es un verbo, es una conjugación del verbo negar. O sea, la idea es cómo lo usas, ¿no? Como verbo. No te niegues. Ese no te niegues presenta niegues como verbo, no como adverbio. Hacerlo. Ya no hay más, ¿no? Hacerlo también es una forma verbal. Ya pues, solamente 1, 2, 3, 4. Aquí la clave correcta era 4. 4 adverbios, ¿ya? Listo, nada más. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto que hemos resuelto? Ya, muy bien. Ahí está Miguel Ángel dando la hora, correcto, exacto. Está muy bien tu solución. Bien, ahora sí, vamos al tema de hoy. El tema 7 era, ¿no? No era 6, era 7. ¿Eh? El tema 7, el postmodernismo y la semántica. Ya, ven todos, chicos, mis diapositivas. A ver, una confirmación. Se ve la carátula del tema de hoy. Aquí es 7, ¿eh? Aquí me estoy usando, es tema 7. Ya, tema 7. Ya, sí se ve, listo. Entonces, avanzamos. Comencemos con la parte del lenguaje, el tema de semántica. ¿Qué estudia semántica? ¿Qué es la semántica? Mira, la partícula sema implica significado. ¿Ya? Entonces, semántica es el estudio de los significados. Es una disciplina lingüística que estudia el significado de los signos lingüísticos, o sea, de las palabras. Y también estudia, ¿no?, todo lo que tenga que ver con el significado, sus relaciones, sus combinaciones, porque tú sabes que hay palabras que tienen varios significados. Hay palabras que tienen significados opuestos o significados semejantes, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con significados, ¿ya? Su mínima unidad de estudio es el SEMA, ¿ya? Mínima unidad de estudio de la semántica es el SEMA. A ver, ¿qué es eso del SEMA? Atención, ¿no? Mira, SEMA es el rasgo mínimo de significado. Rasgo mínimo de significado. Tú sabes que las palabras tienen un significado y tienen un nombre, ¿no? El significado es un... Si decimos pantera, la palabra pantera engloba una serie de rasgos. Decimos, la pantera es un felino, ¿no? La pantera es color negro, la pantera es un mamífero, pero podría ser varias cosas, ¿no? Podría ser un gato, porque hay gatos negros, ¿no? Los gatos son felinos, son mamíferos, ¿no? Pero cuando digo salvaje, ya no es gato, pues, ¿no? Entonces sí voy a pensar en una pantera.
O sea, dentro de del concepto de pantera se incluyen todas estas características, estos rasgos, y a cada rasgo se le llama sema. Entonces, el sema es el rasgo mínimo de significado, ¿de acuerdo? El conjunto de semas forma el significado completo. Entonces, la semántica estudia el significado de las palabras y los significados están formados por semas, ¿ya? Signo lingüístico es lo que comúnmente decimos palabra, ¿ya? Palabra, ¿de acuerdo? Entonces, todos los signos lingüísticos tienen un significado. Ese significado está formado por semas, ¿ya? Por semas. Bien, ya tenemos la definición, hemos recordado rápidamente la definición de semántica. Sigamos. Aquí el punto clave, chicos, es ver todo lo relacionado con los significados, ¿no? A ver, ahí está. Mira, existe dos tipos de significado en el uso del lenguaje. Hay un significado denotativo y hay un significado connotativo, ¿ya? Se dice denotativo al significado básico, el primario, el literal, se puede decir el significado real, ¿ya? El significado real, el primer significado, ¿no? El principal. Por ejemplo, digo, me gusta el jugo de naranja. Todos sabemos que la naranja es un fruto de cáscara gruesa y rugosa, que tiene una pulpa, ¿no? De sabor agridulce, ¿no? Es el concepto real, concepto primario de naranja, ¿no? Dice, me rompió el cuaderno. Aquí la palabra rompió asume un significado real, ¿no? Romper es, pues, partir en trozos, ¿no? Irregulares, ¿no? Eso es romper, ¿no? Y aquí se entiende que eso ocurre, ¿no? Esa estrella a lo lejos es muy brillante. Esa estrella a lo lejos es brillante. Se refiere a una estrella de verdad, un astro, ¿no? Con luz propia que brilla en el firmamento, ¿sí o no? Significado real, ¿no? Brillante, ¿no? Que brilla, que tiene luminosidad o brilla. Es real. Ya, pero fíjate ahora en el otro caso. El sentido connotativo es usar, puede ser esas mismas palabras, pero con segundo significado. Con significado accesorio, secundario y sobre todo figurado. O sea, ya no es real, sino es un significado que yo le doy, un segundo significado, que siempre va a ser pues un significado figurativo, no real. Por ejemplo, dice, encontré a mi media naranja. En mi media naranja, ya no se refiere al fruto, ¿sí o no? ¿Qué es tu media naranja? Bueno, se dice, pues, ¿no? Que la media naranja es esa persona, ¿no? Esa persona que comparte tus gustos y que te va justamente a hacer feliz, ¿no? ¿No? Esa es la visión romántica, pues, ¿no? De la media naranja, ¿no? ¿No? O sea, la pareja ideal, ¿sí? La pareja. Pero ¿hay pareja ideal? No, pues chicos, no hay pareja ideal. Pues todos tenemos nuestros defectos, ¿sí? Virtudes y defectos. No hay nadie perfecto, chicos, ¿no? Y entonces, aquí no se refiere al fruto, sino es un sentido secundario que le estamos añadiendo a la palabra naranja, ¿no? La persona ideal, ¿no? La otra mitad, ¿no? Asume el verdadero significado, ¿no? De partir en pedazos irregulares. En cambio, le rompió el corazón, no le rompe, o sea, no le parte el corazón en pedazos irregulares, ¿no? No le entendemos, pues, que le, le, le causó una decepción, ¿no? Hirió sus sentimientos, ¿cierto? A eso se refiere, ¿no? Pero la palabra romper asume un valor figurado, no real, no primario. Ella fue la estrella de la noche. Ya no se refiere al astro que tiene luz propia en el cielo, ¿no? Estrella en este sentido, no es la persona, ¿no? Que destaca en una determinada profesión, puede ser en la música, ¿no? Puede ser en una actividad intelectual, ¿no es cierto? Una estrella, un talentoso, ¿sí o no? Tuvo un espectáculo brillante.
Ya no se refiere a que brilla realmente, ¿no? Que emite luz, sino que tuvo un espectáculo, ¿no? Notable, destacado, ¿no? Pero te das cuenta que esos valores ya no son los primarios, son valores secundarios y son valores figurativos, ¿correcto? Entonces, esa es la idea de los dos sentidos, denotativo y connotativo. A ver, cuando se dice Vallejo murió en París, Vallejo murió en París, la palabra murió, ¿tiene sentido denotativo o connotativo, chicos? ¿Es real o es figurado? Repito, Vallejo murió en París. Lo voy a anotar. Murió en París. Ya, a ver. El verbo murió, ¿tiene sentido denotativo o connotativo? Denotativo, claro, Silvia, muy bien. Claro, porque realmente murió en París. O sea, morir ahí significa dejar de existir, ¿no? Y es cierto, es real, a eso se refiere. Pero ¿qué pasa si digo, Silvia, Dani se muere por ti? Supongamos, estamos inventando, ¿no? Se muere por ti. ¿Será denotativo o connotativo? Ahí sí, pues connotativo, porque Dani no se muere por ti realmente, o sea, no deja de existir, pues nadie se muere por otro, uno se muere solito, chicos, ¿no? Ese lenguaje de se muere por ti ya es un lenguaje connotativo, ¿de acuerdo? Bien, entonces es la idea de distinguir el denotativo del connotativo. ¿Es real o es figurado? ¿Ya? Si es real, denotativo. Si es figurado, connotativo. Bien, prosigamos. Ahora, aquí un punto adicional es la idea de contexto y situación. Como ya hemos visto que las palabras pueden tener diferentes significados, primarios, secundarios, ¿no? Y varios de ellos, ¿no? Para poder precisar el significado, se tiene que tomar en cuenta el contexto y la situación, ¿no? Entonces, estos elementos permiten dar o precisar o reconocer el significado preciso que se está empleando. Ya. Contexto es el entorno lingüístico que rodea la palabra, es decir, el texto en que está insertada la palabra. Son las palabras que lo acompañan en otros términos, ¿no? Por ejemplo, salió bien la operación, el paciente ya fue dado de alta. Aquí la palabra operación, que si bien es cierto tiene varios significados, en este caso yo sé a qué se refiere. Yo sé que se está refiriendo a un procedimiento quirúrgico, a una cirugía, ¿sí o no? Porque habla de paciente, fue dado de alta, ¿no? O sea, las palabras que lo acompañan me están dando la idea del significado preciso de operación, ¿ya? Entonces, las palabras cercanas permiten deducir el significado de la operación. Eso es contexto. El conjunto de palabras que acompañan, que rodean a una palabra que yo quiero, entorno no lingüístico. No lingüístico. ¿Por qué? Porque se refiere al tiempo o al espacio. Ya no a palabras, sino a tiempo o espacio. Entonces, el lugar y el tiempo que me va a permitir precisar el significado. Por ejemplo, si tomamos interpretarse de diferente modo de acuerdo al lugar o a la situación. En un hospital, como ya vimos, se refiere a una cirugía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estamos en una clase de matemáticas. En una clase de matemática, lógicamente, ya no es una cirugía, ¿no? Es un ejercicio matemático, ¿no? Hizo bien la operación matemática, ¿sí? Pero en un banco también se habla de operación a nivel bancario. Una operación, por ejemplo, si uno manda, pues, quiere enviar, por ejemplo, un dinero a otra persona, ¿no? O hacer un pago, ¿no? De un servicio. Eso también es una operación, pero es una operación financiera, ¿no? Es una transacción financiera. En el contexto del banco tiene este valor. Entonces, nota aquí, hemos precisado el significado de operación de acuerdo ya no a las palabras, porque las palabras son las mismas, sino al lugar, ¿no? A la situación. ¿En qué situación, tiempo o espacio ocurre o se dice la oración? ¿Ya? Entonces, el lugar donde se habla permite deducir el significado de la operación. Entonces, en resumidas cuentas,
Situación es el lugar donde se habla, mientras que contexto son las palabras que acompañan a la palabra problema, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Y aquí viene lo más importante, chicos, las relaciones semánticas o relaciones de forma y significado. Ya, partamos de la premisa que todas las palabras tienen un significado, ¿ya? Y algunas tienen uno solo. Cuando la palabra tiene un solo significado, se habla de monosemia. Mono es uno, monosemia, un solo significado. De todos los términos que tienen que ver con elementos de las ciencias, ya que las ciencias son exactas. Las palabras no pueden tener pues, doble, triple significado, son palabras que tienen un solo significado. Decir necrosis, ¿no? Tiene un solo significado, ¿no? Es la muerte celular, la muerte de los tejidos en los animales, son de seres vivos, ¿no? Sífilis tiene un solo significado, es una enfermedad, ¿no? Mayormente venérea, ¿no? Tiene un solo valor. Moles en química, ¿no? Tú sabes que son moles, ¿sí o no? ¿No? Esas unidades de masa, ¿no? De los compuestos, ¿no? Átomo también es un concepto que tiene un solo valor. Entonces, estos términos son monosémicos. Términos científicos o de uso académico tienen un solo significado. Pero, en contraparte, existe la polisemia. La polisemia. ¿Qué es polisemia? Es simplemente la pluralidad de significados. O sea que una palabra tiene varios significados, ¿de acuerdo? Varios significados. Justamente poli es varios, semia significados, ¿no? Palabra que posee varios significados. Pero ojo con la condición, para que se cumpla la idea de polisemia, estos significados deben tener algo en común, ¿ya? Deben tener una característica en común. Por eso que vamos a usar el mismo nombre para diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, la palabra cresta tiene varios significados. Pico, cabeza, copa tienen varios significados. Pongamos, por ejemplo, la palabra cresta. Cresta. ¿Qué significa cresta? Si hablamos de las aves, la cresta, pues como dice acá, es la carnosidad roja que tienen sobre la cabeza los gallos, ¿no? Incluso las gallinas, ¿no? Pero mayormente los gallos tienen más notorio, una cresta, ¿no? Eso es un significado. Pero también decimos cresta a la cima de una ola, la cresta de la ola, que es esta parte, ¿no? Superior, espumosa de la ola, ¿no? Pero nota que se parece o no a la cresta del gallo. Claro, tiene una relación en la forma. Incluso se habla de cresta de las montañas. La cresta de la montaña también es una cumbre, ¿no? Formada por agudos peñascos, así como ves acá en la imagen. Y esto se parece también a la cresta de un gallo. Por eso que como se parece, tiene una característica semejante, se le llama igual, cresta. O sea, clonamos el nombre, cresta, 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 tanto en el caso de las montañas, de las olas. ¿Por qué? Porque tienen una semejanza, tienen una característica en común. Incluso algunas personas tienen su cresta, ¿sí o no? Algunos chicos pues se hacen cortes sobrenaturales, ¿sí o no? Y tienen su cresta, como los gallos, ¿sí o no? Claro, ¿no? ¿O te acuerdas del corte de cueva, de cuevita? Tiene su cresta, ¿no? Porque se parece a la cresta de un gallo. Entonces, eso es polisemia. Palabra que tiene varios significados, pero que se relacionan, tienen algo en común. Igual pasa con pico, ¿no? Hay pico de pájaro, hay pico de montaña, pico herramienta, pico de botella, ¿no? Y todas tienen algo en común, todas tienen una especie de punta, ¿no? Todas terminan en punta, ¿sí? Hasta cuando dicen, dame un pico, también, ¿no? Los labios forman esa forma, ¿no? Aguzada, ¿no? Entonces, eso es polisemia, ¿no? Muy bien. Entonces, deben ser varios significados, pero que tienen algo en común. ¿Y saben por qué tienen algo en común? Porque las palabras polisémicas tienen un origen común. Todas tienen un origen común.
¿ya? Todas vienen de una misma raíz, por eso que esos múltiples significados tienen algo en común. El otro caso, el que tienes que diferenciar ahora es la homonimia. Atención, aquí abajo, la homonimia. Homonimia implica identidad de pronunciación, ¿ya? Se dice homonimia a esta relación de identidad de pronunciación. O sea, dos palabras, dos o más palabras que tienen la misma pronunciación idéntica. Obviamente con significados distintos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Votar, votar. ¿Cómo suenan? Solamente escuchando. Votar, votar. Hay votar con B y hay votar con V. Pero ¿cómo suenan? Igual, ¿no? Suenan igual. ¿Pero son lo mismo? No, pues no. Votar con B es arrojar algo. Así como botar la basura, ¿no? Arrojar algo. Se escribe con B. Y votar con V, ¿qué es votar con V? ¿De qué viene votar con V? ¿No? Viene de voto. Entonces, votar es emitir un voto. Sufragar también, ¿no? Como hacemos en las elecciones, ¿no? Tiene significado diferente, pero suena igual, se pronuncia igual. Eso es homonimia, ¿ya? Ahora escucha, esta homonimia tiene un nombre también particular. Se le llama homonimia absoluta, en este caso, porque los dos tienen la misma categoría gramatical. Votar con B y votar con V, ambos son verbos. Ambos indican acciones, sí o no. Son verbos. Entonces, como tienen la misma categoría, a ese tipo de homonimia se le llama absoluta, ¿ya? La única diferencia entre ellos es pues que su significado es diferente, pero suena igual y sus categorías son diferentes, ¿no? Perdón, sus categorías son iguales también, sus categorías son siempre iguales, ¿no? Ahora, fíjate este otro ejemplo, bello, bello, bello con B y bello con V. Suena igual, ¿sí o no? Suena igual, son homónimas, ya. Su significado siempre va a ser diferente. Como tienen una letra diferente, ¿no? Su significado es diferente, ¿no? Bello con B es un adjetivo, aquello que tiene belleza, ¿no? Paisaje bello, ¿no? Poema bello, hombre bello, ¿no? Entonces, es un adjetivo. Y bello con V, ¿qué es bello con V? Digamos, ya se refiere a esa pilosidad o esa pelusa que tenemos en el cuerpo, en los brazos, en las piernas, en el pecho, etcétera, ¿no? Entonces, es otro valor, pero suena igual. Ahora, eso es homonimia, pero nota que en este caso las categorías son diferentes. Bello con B, dijimos que era adjetivo, es una cualidad, ¿no? Es un adjetivo. Bello con V es una cosa, está nombrando una cosa, en este caso es sustantivo, ¿ya? Entonces, como tienen diferente categoría, uno adjetivo y el otro sustantivo, a eso se llama homonimia parcial, ¿ya? Parcial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre homonimia absoluta y homonimia parcial? En la absoluta, las palabras tienen la misma categoría. Los dos son verbos, o los dos son sustantivos, los dos son adjetivos, pero igual. En cambio, en la homonimia parcial, las palabras tienen diferente categoría gramatical. ¿Listo? Bien. Entonces, a ver, un ejercicio rapidito. En el caso de decir, voy a escribir ya en el chat, ¿no? En el caso de decir, dime qué tipo de homonimia hay, ¿ah? En el caso de decir, a ver, la palabra hasta con H y hasta sin H. Hasta con H y hasta sin H. Suena igual, claro, como la H es muda, no hay problema, suena igual, hasta. Hay homonimia. Parcial, bien, correcto, amiguito. Claro, porque hasta con H, en clase pasada, es una preposición. Preposición y hasta
Hasta sin H sustantivo, ¿no? Que se puede referir al asta de una bandera o al asta de los toros, pero es una cosa, es un sustantivo, ¿no? Homonimia parcial, porque tienen la diferente categoría gramatical, ¿no? Muy bien, ya. Chicos, y hay un caso que es el más fácil de reconocer, cuando se escriben igual. ¿Cómo se dice al tipo de homonimia donde se escriben igual? Se escribe igual, idéntica escritura. Por ejemplo, cuando dicen Lima, Lima, llama, llama, penal, penal, ¿no? ¿Ah? Cuando tienen idéntica escritura, homógrafas, exacto, Yair, muy bien, Gamarrica, homógrafas, ¿ya? Homógrafas, se escriben idéntico, ¿ya? Se escriben idéntico, pero su significado es siempre diferente, ¿ya? Diferente. Es más, ahí no hay ninguna relación. Ya no vayas a confundir homógrafa con polisemia, se parecen. Por ejemplo, si dicen Juan José metió un penal, ¿no? ¿No? O pateó un penal, ¿no? Pateó un penal, ¿no? Ahí la palabra penal, ¿no? Se refiere a una sanción futbolística, pues, ¿no? A 12 pasos de distancia, con grandes posibilidades de gol. Pero también se dice Juan Pablo fue recluido en un penal, ¿no? Penal ya no es la sanción futbolística, ¿no? La cárcel, un centro de readaptación social o más simple cárcel, ¿no? Ya. A ver, pregunto, ¿hay una relación entre cárcel, que es la prisión, donde están los reclusos, y esto de patear a 12 pasos de distancia, el penal futbolístico? No hay ninguna relación, no hay ninguna semejanza. Entonces eso es homonimia. En la homonimia los significados son varios, pero no tienen relación. En cambio, en la polisemia, todos los significados tienen algo en común. ¿Listo? ¿Sí? Esa es la diferencia. Ya, justamente lo que acabo de decir, Aval, en la polisemia los significados tienen algo en común, así como las crestas, ¿no? De la montaña, de la ola, del gallo, de la persona, ¿no? Tienen algo parecido. En cambio, en las homógrafas no hay relación. Ejemplo, a ver, otro ejemplito. Lima. ¿Qué puede ser Lima? Si digo, vino a Lima, ya, pues, ¿no? Lima, ciudad. Me gusta comer esa lima. Quisiera comer esa lima. Ya, pues, una fruta, ¿no? Eh, necesito una lima para las uñas. Herramienta, ¿de acuerdo? Pregunto, analiza. ¿Tiene algo que ver lima ciudad, lima fruta, lima herramienta? ¿Tiene alguna semejanza? ¿Se parecen en algo? No. Eso es homonimia homógrafa. En las homógrafas, los significados no tienen semejanza, ¿ya? No tienen semejanza. Muy bien, listo, qué bueno. Sigamos. Ya, aquí agreguemos otras relaciones. Hemos hablado de polisemia y homonimia, ¿no? Ya, el caso de la paronimia, atención. ¿Qué es paronimia? Viene de la raíz paros, que es parecido, y nimia, que es nombre. Se dice paronimia a la relación entre palabras de parecida pronunciación. Parecida, no igual, parecido. Siempre va a haber una pequeña diferencia, pero se parecen. Por ejemplo, el par inicuo, inocuo. Nota aquí, la única diferencia es una vocal. Inicuo, que lleva I, inocuo, que lleva O. Se parecen, pero no son idénticos. No es homónima. En la homonimia suena idéntico. En la paronimia suena parecido. Y obviamente el significado es diferente. Inicuo es malvado. Inocuo es que no causa daño, que es inofensivo, ¿ya? No dañino. ¿Ya? Pero lo que interesa aquí es la pronunciación. ¿Cómo es? Parecido, de arranque, paronimia. Otro ejemplo, alcalde, alcaide. Nota aquí, son muy parecidos. La única diferencia de todos los sonidos es esta L y aquí la I. Alcalde, que usa L, y alcaide, que usa la vocal I. Entonces se parecen. Hay una diferencia en un sonido. Eso es paronimia.
Y los significados, lógicamente, son diferentes. Alcalde es el que dirige, ¿no? Es la autoridad que dirige un distrito, una ciudad también, un departamento, ¿no? Y alcaide es el que dirige una prisión, ¿ya? Un centro carcelario. Es el director de una cárcel, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, amén, que no es lo mismo que amén. Se parecen. ¿En qué se diferencian amén de amén? ¿Ah? ¿En qué se diferencian amén de amén? Bueno, hay dos diferencias. Uno es el acento, ¿no? Uno es amén con fuerza en la E y otro es amén con fuerza en la A. El acento, ¿no? La posición del acento, ¿no? ¿Sí? Porque las letras son iguales, los sonidos son iguales, lo que está cambiando aquí es el acento. Esto también es un caso especial de paronimia, ¿ya? Cuando se distinguen solo por el acento, igual que júbilo y jubilo, revólver y revolver. Esas palabras no son homónimas, ¿eh? Son parónimas, porque tienen diferente acento, y el acento también es parte de la pronunciación, ¿no? Hay un parecido, pero no es igual. Entonces eso es paronimia, ¿no? Pronunciación parecida, no igual, ¿de acuerdo? Siempre tienes que notar una diferencia de sonido o de acento. Eso es paronimia. Sigamos. El caso de la sinonimia, ya todos sabemos, pues, por el curso de RB, el tema de la sinonimia, digamos, se refiere a la semejanza de significados. Semejanza, en algunos casos es igualdad, pero no siempre. Mayormente semejanza de significados, ¿no? Por ejemplo, casa y hogar. Son sinónimos, ¿no? Casa y hogar, ¿no? Pero son idénticos. No necesariamente, ¿eh? Porque decir casa hogar, si bien es cierto, son sinónimos, son semejantes en el significado, tiene una distinción también. Porque uno puede tener una casa, pero no necesariamente en esa casa hay un hogar, chicos, ¿no? Porque un hogar ya tiene que ver más ya con los vínculos que hay entre las personas que viven en ese lugar, ¿no? Claro, viven en ese lugar, el lugar donde se habita, pero además hay vínculos, ¿no? Hay un hogar, ¿no? ¿No? O sea, hay pues un espacio donde uno encuentra, pues, ¿no? Encuentra seguridad, afecto, en fin, ¿no? Igual, decrépito y viejo son sinónimos, pero son igualitos. Decrépito y viejo son sinónimos. Sus significados son semejantes, pero no idénticos. Porque mira, yo puedo decir un hombre es decrépito, ¿no? Pero puedo decir decrépito auto, o bueno, pongamos anciano también, porque otro sinónimo más podría ser anciano, anciano, viejo, decrépito. Son sinónimos, pero son igualitos, ¿no? Eh, yo no puedo decir autoanciano, pero sí puedo decir hombre anciano. Entonces, va a depender del uso también, ¿no? Del contexto en que se usa, pero son semejantes. Es lo mismo que cobarde y temeroso, son sinónimos. Cobarde y temeroso son sinónimos, pero no son igualitos, ¿ah? El cobarde es el que siempre tiene miedo, siempre demuestra miedo, ¿no? Nunca se atreve, ¿no? En cambio, el temeroso es aquel que le tiene miedo a algo, le tiene miedo a algo definido, no a todo, pues, ¿no? Hay gente que le tiene miedo, por decir, a la oscuridad, o que tiene miedo a las ratas, ¿no? O a la muerte, en fin, ¿no? Pero le tiene miedo a algo, no a todo, ¿no? Eso es temeroso. En cambio, el cobarde le tiene miedo a todo, nunca se atreve, ¿no? Entonces, son entonces palabras que tienen semejante significado. En algunos casos son idénticos, ¿no? Por ejemplo, decir cara y rostro, ¿no? O decir plátano o banana, ¿no? Ahí sí lo mismo, ¿no? Baco o Dionisio, se refiere a lo mismo, el dios del vino, ¿no? Pero son casos en minoría. La mayoría de sinónimos tienen significados semejantes, pero siempre con una pequeña diferencia, ¿no? Bien, antonimia. Antonimia, ya, pues, es
la oposición de significados, o sea, significados contrarios, ¿de acuerdo? Significados contrarios. Ya, ojo aquí, hay una clasificación de antonimia, y esto hay que diferenciarlo. Mira, los antónimos tienen varios matices, ¿no? Hay antonimia gramatical cuando se utiliza un prefijo de negación, ¿ya? Antónimo gramatical cuando se opone, se expresa oposición usando un prefijo de negación. Ejemplo, normal y anormal. Nota que lo único que he hecho es agregar el prefijo a, que es un prefijo de negación, ¿sí? Otro ejemplo de antonimia gramatical, pueden ser diferentes prefijos, ¿ah? Prefijo de negación puede ser des, in, a, dis, ¿no? Por ejemplo, de legal, antónimo gramatical de legal es ilegal, ¿no? Ilegal. De la palabra cortés, el antónimo gramatical sería descortés, descortés, ¿no? Y así, de junto, disjunto, ¿no? Eso es antonimia gramatical, cuando la oposición se establece o se logra mediante un prefijo de negación, ¿de acuerdo? El otro caso, antonimia complementaria. Esta se da por exclusión. O sea, antónimos complementarios son aquellos donde uno excluye al otro. O sea, uno posee un sema, un rasgo que el otro no lo posee. Por ejemplo, varón, mujer. Son antónimos complementarios porque tienen un rasgo que el otro no lo posee, ¿no? Cuando digo varón, me refiero a persona que tiene sexo masculino o que tiene genitales masculinos. La mujer no tiene sexo o no tiene genitales masculinos, ¿no? Entonces, uno tiene, el otro no lo tiene, entonces eso es antonimia complementaria. Vivo, muerto, ¿no? Claro, el vivo y el muerto son antónimos complementarios porque uno excluye al otro, o sea, en el sentido de que uno posee rasgos que el otro no lo posee, ¿no? El vivo tiene movimiento, ¿no? Tiene signos vitales, el muerto ya no los tiene, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es antonimia complementaria o por exclusión, ¿ya? Por exclusión. No me estoy refiriendo a marginación, por si acaso, no, me estoy refiriendo a que uno posee un rasgo que el otro no lo posee, ¿ya? El otro caso, la antonimia propia o gradual, gradual. Este de acá lo vas a reconocer porque tiene grados intermedios, posee grados intermedios. Por ejemplo, frío, caliente. ¿Hay intermedio o no? Claro que sí, hay un grado tibio. Igual, día, noche, son antónimos. Antonimia propia o gradual porque existe la opción de grados intermedios. Existe una tarde, punto intermedio, ¿sí? De cuando tiene intermedio, es más, ni siquiera es necesario que tú lo nombres, basta que tengas la idea de que existe un intermedio, eso es antonimia propia o gradual. Y cuando no hay ese intermedio, sino uno excluye al otro, eso es complementario. A ver, ensayamos. Soltero, casado. Soltero, casado. ¿Hay antonimia propia o complementaria? Propia o complementaria, repito la pregunta, es el par, en el par soltero, casado. Voy a escribirlo, ¿ya? Soltero, casado. ¿Qué tipo de antonimia hay ahí? Propia, ¿no? Propia. ¿Cómo que propio? O sea, hay un intermedio, medio soltero, medio casado. No, pues, esto es antonimia complementaria. O es soltero o es casado. El casado tiene esposa, el soltero no tiene esposa. Así de simple, ¿no? Uno tiene, el otro no tiene. Eso es complementario, chicos. Complementario. ¿Ya? A ver, el caso negro-blanco. El par negro-blanco. ¿Qué tipo de antónimo hay en negro-blanco? Negro-blanco. ¿Complementario o propio? Está entre esas dos nomás, ¿no? En el par negro-blanco, complementario. En el par negro-blanco, a ver, pregúntate, ¿hay intermedio o no? Entre negro y blanco, ¿hay algún grado intermedio? Claro, existe el plomo, el gris, ¿sí o no? Claro, hay matices
intermedio, ¿sí o no? Claro, entonces, si hay intermedio, ¿qué sería? Sería antonimia propia o gradual. Ya cuando hay intermedio, es propia o gradual. Mira, pues entre varón y mujer no hay un punto intermedio, o es varón, ni vuelta que darle, chicos. Entre vivo o muerto. Aunque a veces dicen medio muerto, medio vivo, pero medio muerto, ¿qué es? ¿Muerto, muerto? No, pues todavía respira, está vivo, ¿no? Está vivo, ¿no? El vivo, muerto son complementarios porque uno excluye al otro. O sea, uno tiene un rasgo que el otro no lo tiene. ¿Ya? Y no hay intermedio, pues no hay intermedio. ¿Ya? En cambio, el propio gradual sí tiene intermedio. ¿Listo? Muy bien. Ya, entonces, repasando esto, chicos, la antonimia complementaria implica que un elemento posee un rasgo que el otro no lo posee. La antonimia propia es aquella que tiene intermedio, ¿ya? Un grado intermedio. ¿Listo? A ver, ¿cuál es el intermedio de soltero y casado? Comprometido. eh, ya, pero ese comprometido, ¿ya está casado? No está casado, ¿sí? O vamos al punto ahí. ¿Ese comprometido tiene esposa? No, tiene novia. Tiene novia o tiene enamorada, pero no tiene esposa. O sea, la idea es, en el caso de soltero casado, uno posee un rasgo que el otro no lo posee, ¿no? Entonces, eso implica que es complementario. No es por punto intermedio, no es por no es porque haya un grado medio, ¿no? Sino que uno tiene un rasgo que el otro no lo tiene. A eso se llama complementario, ¿no? Es como decir embarazada y no embarazada, pues, chicos, ¿no? Que haya medio embarazada, ¿no? O sea, a veces uno puede forzarle, ¿no? Pero vayamos al plano de que en la complementaria uno tiene un rasgo que el otro no lo posee. Y así de simple se descarta todo, ¿no? Se descarta todo, ¿no? Ya. Y para complementar finalmente, no olviden estos dos términos, chicos, lexicología y lexicografía. Se parecen, ¿ah? Lexicología es el estudio de las unidades léxicas o vocabulario de un grupo humano, ¿ya? Existe el vocabulario del español, el vocabulario del inglés, el alemán, ¿no? Es más, en cada lengua hay un vocabulario también específico, ¿no? El vocabulario de los hispanohablantes que son abogados, el vocabulario de los hispanohablantes que son futbolistas, ¿no? ¿No? Entonces tienen su propio vocabulario, ¿sí? Entonces ese conjunto de palabras que pertenece a un grupo humano lo estudia la lexicología. Ahora, lexicografía, grafía, ya es una disciplina que se encarga de componer los diccionarios, de construir los diccionarios. ¿Ya? Lexicografía es este arte de construir los diccionarios. Y ojo que hay muchos tipos de diccionarios, ¿no? No solamente el diccionario oficial que todos tenemos en casa, ¿no? De lengua española, ¿no? Hay diccionarios especializados. Hay diccionario jurídico, hay diccionario literario. Yo tengo mi diccionario literario, donde hay un librazo así, de palabras técnicas de literatura. Así como hay palabras técnicas en el ámbito jurídico, palabras técnicas en el ámbito médico, ¿no? Ya, entonces, ese tipo de libros, diccionarios, tanto oficiales como especializados, los desarrollan, los construyen la lexicografía. ¿Ya? La ciencia, el arte de construir diccionarios, todo tipo de diccionarios. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la práctica rápidamente. Aplicamos, chicos, lo aprendido en la parte del lenguaje. A ver, primer ejercicio. En el enunciado, me trajeron un buen vino chinchano y José vino sin avisar. Las palabras subrayadas están en relación semántica de un vino chinchano, qué rico. El otro dice, José vino sin avisar. Vino de venir, ¿sí o no? Ya, pero fíjate cómo se pronuncia. Vino, vino. ¿Cómo se escribe? Igual. O sea, son
homónimas y más específicamente son homónimas homógrafas, que las homónimas se dividen, ¿no? Parcial, absoluta, homógrafa. Ya, en este caso son homógrafas. Ah, pero una pregunta, ¿no? Puede ser que haya polisemia. Estamos entre homonimia o también polisemia. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué relación entre el vino de licor y el vino de venir, ¿no? Ya, ¿hay polisemia para empezar? No hay polisemia, porque ¿qué relación hay entre el vino de beber y el vino de venir? No hay relación. Entonces, descartado polisemia. Hay homonimia. Ahora, ¿qué tipo de homonimia? Acuérdate que si la categoría es absoluta, si la categoría es diferente, parcial, ¿no? A ver, vino de beber es un sustantivo, ¿de acuerdo? Este de acá es un sustantivo. Y vino de venir es un verbo. Sustantivo y verbo, diferente categoría a homonimia parcial, ¿no? La homonimia en este caso es parcial. Dijiste la... A ver, muy bien. Dani dijo la B, correcto. Cruz también dijo la B. Ajá, sí, hay que diferenciar, chicos, ¿ah? Es homonimia parcial porque sus categorías son diferentes, ¿ya? Listo. Ahí está, confirmando la clave, la B. 2. Señale la opción que presenta complementarios. Ah, acuérdate que complementario es ese par donde uno posee un rasgo que el otro no lo posee, o uno excluye al otro, básicamente, ¿no? A ver, blanco, negro, tienen intermedio, esa es propia. Cuando tiene intermedio es antonimia propia, ¿sí? Ya, así vamos descartando. Descartámosla porque esta es antonimia propia. Ardiente, gélido. Ardiente, o sea, muy caliente, y gélido, que es ya muy frío. ¿Hay o no hay intermedio? Claro, hay grado intermedio. Esto es antonimia propia. Me están pidiendo complementaria. Abuelo, nieto. Y este es un caso especial de antonimia, se llama antonimia recíproca. Recíproca, cuando la existencia de uno depende de la existencia del otro. Para que exista idea de abuelo, tiene que existir nieto, ¿sí? Igual padre, hijo. Igual tío, sobrino, ¿no? Igual profesor, alumno, ¿no? Tiene que haber, para que exista uno, tiene que existir el otro, ¿no? Ya, entonces, en este caso tampoco es complementario, es recíproco, se llama antonimia recíproca. Aceptar, rechazar. Ya, acepto o rechazo. No hay punto intermedio. Uno tiene un significado que excluye al otro, ¿sí? Aquí hay antonimia complementaria, porque uno posee un rasgo, un significado que el otro no lo posee, ¿no? Es por exclusión, ¿no? Ajá, la clave, ahí está, la D de D. ¿Listo? Clave D. Muy bien. Correcto, correcto. Ya, como siempre, chicos, al final esto lo vamos a colgar en el intranet para que tengan las preguntas y la clave correcta, ¿no? Entonces, sigamos. Pregunta 3. Dice, establezca la relación correcta. Aquí nos dan los casos y abajo aquí la relación que se da. Ahí vamos completando en el paréntesis qué número corresponde. La primera, cerró la casa y se fue de casa. Casa con Z ya se refiere a la cacería. Casa de cazar, ¿no? Y aquí casa de lugar donde uno vive. Ya, a ver, ¿qué relación entre casa y casa? ¿Te das cuenta que suena igual? Casa, casa. Ya, cuando hay igual pronunciación y diferente significado, eso es homonimia, ¿de acuerdo? De acá va la 1, homonimia. 2, ríen de alegría y cantan con júbilo. ¿Qué relación hay entre alegría y júbilo? ¿Qué relación hay entre alegría y júbilo? De semejanza.
¿no? Júbilo es sinónimo de alegría, ¿sí? Claro, muy bien. Entonces, sinonimia, todo donde dice sinonimia, colocamos dos. Ahí está, dos. Cerró un ojo y con el otro vio por el ojo de la puerta. Cerró un ojo y con el otro vio el ojo de la puerta. Ya, pues, ojo, ojo. Nota que, sí, cierto, primer concepto tiene que ver con el concepto, ¿no?, anatómico, ¿no? El ojo de la cara, el ojo de la cavidad, donde está pues el globo ocular, ¿no? Y el ojo de la puerta también se parece en la forma, ¿no? La forma que tiene, ¿sí? El ojo de la puerta también es un agujero, ¿no? Entonces, como hay una relación, el significado se parece, eso es polisemia. O sea, son significados diferentes, pero que tienen una relación, por la forma, ¿no? Eso es polisemia, ¿ya? Cuando hay relación es polisemia. Era parco, ahora es locuaz. Ya, para que queda, ¿no? ¿Qué es parco? Parco es el que habla poco, ¿no? Que casi no le gusta hablar mucho, es un callado, ¿no? Locuaz es el que habla hasta por los codos, ¿no? Habla ya demasiado, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Hay antonimia. Ya, entonces la secuencia correcta es esa: 1, 4, 3 y 2. Hay secuencia 1, 4, 3 y 2. ¿Listo? Bien, sigamos, muchachos. 4. La polisemia se distingue de la homonimia porque. La polisemia se distingue de la homonimia porque. Bueno, en ambos casos se escriben igual, ¿eh? Eso sería algo en común. La diferencia, chicos, es que en la polisemia, esos significados o esas palabras tienen el mismo origen, ¿ya? En cambio, en la homonimia, las palabras tienen diferente origen, por eso que tienen diferente significado y no tienen ninguna relación. Por ejemplo, vino de venir viene del latín venit, venit. En cambio, vino de beber viene de vinum. O sea, su raíz es diferente, por eso que significa. En cambio, pico viene del latín picus, picus. Tanto la montaña, la herramienta, el pico del pájaro, todos vienen de picus, de la misma raíz, ¿no? Por eso tienen un significado, un vínculo en común, tienen un rasgo en común, ¿ya? Entonces, en la polisemia, los significados tienen, esas palabras tienen un origen común, un mismo origen, ¿ya? ¿Listo? Esa es la idea. Porque las otras no son diferencias, que tengan múltiples significados, de eso es común a los dos, ¿no? No afines, me están preguntando por la polisemia. En la polisemia los significados, al contrario, son afines, tienen algo en común, ¿de acuerdo? Bien, la diferencia es que en la polisemia los significantes o las palabras tienen el mismo origen, el mismo origen. Vamos a la 5. ¿Qué relación hay entre salubre y salobre? Existe la palabra salobre, ¿ah? Salubre y salobre, las dos existen. ¿Han oído la palabra salobre? Salobre es que tiene sal, ¿ya? Que tiene. Y salubre tiene que ver pues con salud, que tiene. Pronunciación es parecida, hay una diferencia, aquí la U, aquí la O. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa relación donde se parecen pero no son iguales? Así es, bien, bien, Dani, la D. Hay paronimia. ¿Ya? La clave correcta aquí es la de paronimia. Paronimia. ¿Ya? A ver, ya está confirmando. En la 4 era la B, en la 5 era la D. Paronimia. ¿Listo? Ya, a ver, revisa la pregunta 6. Ya, este es un caso nuevo, ¿eh?
Caso que no hemos mencionado en clase, pero depende, alguien sabe. Mira, vamos a agregar este concepto. Dice, en el enunciado, un río del Perú es el Rímac. El significado de la palabra río con respecto al de Rímac está en relación de. El significado de río respecto a Rímac está en relación de. Ya esto tiene que ver, chicos, con la idea de hiperonimia e hiponimia. ¿Ya? Hiperonimia e hiponimia. Mira, se dice hiperonimia a la palabra incluyente, incluyente. Y se dice hiponimia a la palabra incluida, incluida. ¿Ya? Hiperonimia es incluyente, incluyente, mientras que hiponimia es palabra incluida, incluida. Ya, aquí la pregunta es concreta. La palabra río con respecto a rima. Río, me están preguntando por río, ¿eh? ¿Río es incluyente o incluido? ¿Ah? ¿Río es incluyente o incluido en Rímac? Obviamente río es la palabra mayor, la palabra incluyente, porque dentro de río está Rímac, está el Amazonas, el río Nilo, etc., ¿no? Que son los casos incluidos, ¿no? Y entonces, como preguntan por río, la respuesta en este caso sería hiperonimia, palabra incluyente. Si me hubiesen preguntado al revés, la palabra Rímac respecto a río, si digo Rímac, en relación a río, Rímac es hipónima, hipónima, ¿ya? Hipónima. Pero en este caso, río es hiperónima, porque está incluyendo a Rímac. Es igual que digo, flor es incluyente. Hipónimos serían rosa, clavel, azucena, ¿sí? Y si te preguntan, ¿qué relación hay entre rosa y clavel? Rosa y clavel, date cuenta que las dos son incluidas. Cuando las dos son incluidas en otra, a eso se llama, bien, Yair, exacto, cohiponimia. Excelente, cohiponimia, que es la idea de dos hipónimas, dos incluidas, ¿no? Así como decir lunes, martes, los dos están incluidos en el concepto de día, ¿no? Es igual que decir también primavera, verano, los dos son cohipónimos porque ambos están incluidas en la palabra estación. Pero estación sería la hiperónima, porque es la que incluye a todos, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces, en este caso, río es hiperónima porque incluye a rima. Clave C. 7. En los enunciados, acariciaba el lomo del libro y el lomo del animal era suave. La relación semántica de las partes subrayadas, hay aquí, no olvidemos subrayar lomo y lomo. A eso se refiere. ¿Qué relación hay entre lomo y lomo según el contexto que se ha dado? Acariciaba el lomo del libro. ¿Qué es el lomo del libro? El lomo del libro, pues chicos, es el cuerpo del libro, ¿no? El cuerpo del libro. Y el animal también es el cuerpo, ¿no? En este caso ahora de un ser viviente. Pero se dice lomo en ambos casos, ¿no? Con significados obviamente distintos, pero que tienen una relación en común. ¿Cómo se llama eso, chicos? Cuando tiene varios significados, pero son afines o tienen algo en común. Si son afines y tienen algo en común, ojo que en este caso sí tienen algo en común, ¿ah? No es que sean significados completamente distintos. Tienen algo en común. Es como también cuando dicen la cabeza de mi cuerpo y la cabeza de la banda, la cabeza de la pandilla, ¿no? ¿No? Tienen algo en común, pues, ¿no? Igual, lomo del libro, lomo del animal, tienen algo en común, ¿no? Eso sería un caso de polisemia. Cuando hay algo en común, polisemia. Y cuando no hay nada en común, hay homonimia. Y ahí recién vas a decir homonimia parcial o absoluta. ¿Ya? Pero como hay algo en común, ya no es homonimia, es polisemia. ¿Ya? Es igual cuando dicen mi corazón o el corazón, tengo un problema en el corazón, y otro va a decir el corazón de la selva. ¿Tienen algo que ver o no?
Claro, el corazón de la selva, es el centro de la selva, el corazón como órgano también, el centro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tiene algo en común, ¿sí? Eso es polisemia. Cuando tiene algo en común, polisemia, ¿no? Muy bien. 8. Seleccione la palabra en que se emplea el sentido connotativo. A ver, aplica la idea de connotativo figurado, ¿no? Sentido figurado, ¿no? A ver, ¿cuál es tu clave? Estamos en la 8. Estamos en la 8, chicos. Indiquen su clave. A ver, y ahí decídete. La C o la D, ¿cuál es tu clave? Solo una puede ser. Ya ves, se supone que me están pidiendo figurado, ¿no? Connotativo es figurado, no real, no exacto. La D, claro, excelente. A mi tío Juan se le pasó la mano. Se le pasó la mano, no se refiere a la mano literalmente, ¿no? Que cometió un exceso, ¿no? A eso de que cometió un exceso, ¿no? Pero si se rompió la mano o le hirieron la mano, ahí sí, pues, ¿no? Mano en el sentido real, ¿no? Se le pasó la mano, o cuando dicen pidió la mano, o le rompieron la mano en el sentido de la coima, ¿no? En ese sentido sería connotativo, ¿no? ¿No? Entonces, la clave para esta pregunta es la de a mi tío se le pasó la mano. En la C sí hay sentido denotativo. Me moriré en París se refiere a morir de verdad, de dejar de existir, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, 7C y 8D de dedo. Ya. Bien. Ahí cerramos la parte de lenguaje y vamos a las preguntas de literatura. Ya, pero breve resumen del tema, chicos. El tema de posmodernismo en el Perú. Ya, ¿qué es el posmodernismo? Estamos hablando de literatura peruana, hemos visto ya varias etapas, ¿no? Hemos visto la semana pasada el romanticismo, el realismo, ¿no? Y ahora viene el posmodernismo, ¿no? Ya, a ver, dice, en la etapa de transición entre el modernismo y el vanguardismo. Etapa de transición, es una etapa intermedia, ¿ya? Intermedia entre modernismo y vanguardismo. Una etapa, ¿no? Entre esas dos épocas, en medio del modernismo y el vanguardismo. Una etapa breve que abarcó 10 años, de 1910 a 1920. Apareció en el Perú como consecuencia del desgaste del modernismo a pesar de su plenitud. O sea, el modernismo tuvo su auge, pues, ¿no? En América Latina, ¿no? Con grandes poetas como Rubén Darío, ¿no? Aquí en el Perú destacó Chocano, José Santos Chocano, pero ese modernismo comienza ya a desgastarse, ya estaba pues muy agotado, se repetían los mismos estilos, los mismos temas, había que renovar. Entonces justo el posmodernismo es ese momento entre modernismo y vanguardismo que busca la renovación, ¿ya? Busca renovar, busca cambiar tanto el tema como el lenguaje literario, ¿ya? Tenemos características del postmodernismo. Número uno, en esta etapa, que es intermedia, repito, todavía hay influencia modernista. Queda, por ejemplo, esto de la musicalidad modernista, esta idea de los sonidos armoniosos, los sonidos agradables, que tienen rima, que tienen ritmo, ¿no? Eso todavía queda, ¿no? Ya. Otra característica, y esto sí es un cambio, es el interés por lo provincial. En esta etapa los autores van a enfatizar la vida provinciana en la literatura. ¿Ya? La vida provinciana, tema novedoso, distinto al modernismo, porque los modernistas en su auge, pues, ¿no? Trataron temas exóticos. Temas exóticos son temas extranjeros, temas que tienen que ver con culturas ajenas o culturas lejanas, ¿ya? No extranjero, ¿no? Justamente temática localista es porque hay un regreso a lo propio, a la peruanidad.
Otra marca del posmodernismo es la sencillez y belleza formal. O sea, en comparación al modernismo, estos autores ya no escriben tan lujosa, tan adornada, tan descriptiva, sino tienen un lenguaje más sencillo, ¿no? Pero buscando la belleza. Que sea sencillo no quiere decir que sea común y corriente, no, que es literatura, tiene que tener belleza formal, ¿no? Ellos admiran la belleza, pero usan un lenguaje más sencillo, ¿no? Más sencillo. Bien, en esta etapa ubicamos a un personaje, el más notable escritor del posmodernismo, el líder del posmodernismo en el Perú fue Abraham Valdelomar Pinto. Abraham Valdelomar, más conocido como el Conde de Lemos. El Conde de Lemos. ¿Ya? Valdelomar, jóvenes, fue un polígrafo, o sea, un hombre que abarcó todos los géneros literarios, y eso cualquiera no lo hace. Él compuso poesía, cuentos, novelas, hizo teatro, hizo ensayos, hizo periodismo. Fue un escritor integral. A eso se llama poeta. Nació en Ica, él viene de Ica, ¿ya? Y pasó toda la infancia en la campiña de Pisco. Pisco. ¿Conocen Pisco, chicos? De repente alguno ha viajado a Pisco en unas vacaciones. Pisco, que está acá cerca, nomás al sur de Lima, ¿no? Pisco, chicos, tiene un paisaje esencialmente marino, porque es costa, pues costa, ¿sí? Las playas de Pisco, las islas, ¿no? Claro, más allá están las dunas del desierto, se hace también este turismo con los carritos, por las dunas, ¿no? Ya, pero eso es ya más allá. Y ahí está la Huacachina, la laguna Huacachina también en Pisco, ¿no? Ya, pero principalmente el paisaje marino. Él pasó la infancia en ese paisaje marino. Su casa quedaba a una cuadra de la playa, chicos. Ya él pasó la infancia jugando con las olas. ¿Ya? Eso es importante porque en sus cuentos y en sus poemas siempre está recordando su querido Pisco. ¿Ya? Vino a Lima cuando era un adolescente, estudió en el Colegio Guadalupe, que era el colegio más prestigioso de la capital, estudió luego en San Marcos, ¿no? ¿Ya? En la Facultad de Letras de San Marcos, se dedicó al periodismo y a la política, ¿no? Junto con su labor de escritor. Ahora, Valdelomar va a fundar, dirigir aquí en la capital, una revista a la como Colónida, la revista Colónida, que dio nombre a todo un movimiento, ¿ya? Todos los jóvenes escritores que colaboraban con esa revista, enviando sus artículos, sus publicaciones, formaron un movimiento del mismo, el movimiento Colónida. ¿Ya? Valdelomar fue líder de ese movimiento llamado Colónida, que era un grupo de jóvenes rebeldes de actitud crítica que se alzaron contra las castas literarias. La Colónida fue básicamente una actitud de rebeldía y crítica contra las castas literarias. ¿Qué es esto de casta literaria? Se refiere a la actividad literaria como una práctica de las clases altas, de la aristocracia, de la alta sociedad limeña. Eso pasaba en el Perú. Hasta ese momento todos los escritores peruanos eran de la alta sociedad. Ninguno era pues de clase baja o clase media, todos eran de la alta sociedad. Y sobre todo los modernistas todos eran de la alta sociedad limeña, ¿no? Aparte de Chocano, tenemos a Ribagüero, José L. Ribagüero, que aparte de escritor fue fundador de la Universidad Católica, ahí nomás saca tu cuenta. Ribagüero era una familia muy poderosa. Víctor Andrés Belaúnde, está Raúl Benechea, Grado, entonces todos esos personajes eran de la alta sociedad, eran escritores de una élite. Colónida se alza contra esa élite literaria y ellos van a venir de provincias y van a hablar de la provinciana. Vienen con historias que contar sobre las provincias. Colónida fue una acción provinciana en la literatura del Perú. Su líder fue Abraham Valdelomar, ¿ya? Y todos sus integrantes, repito, vienen de provincias. Ahí también contamos a la más talentoso del grupo,
pero su vida se apagó cuando apenas tenía 31 años. Murió trágicamente en Ayacucho, en un accidente, cuando estaba en la cresta de la fama. Era famoso escritor, periodista, incluso era diputado por Ica, era político, ¿no? Y murió a los 31 años, ¿no? Una caída en un evento, una celebración allá en Ayacucho, ¿no? Bien, su vida fue corta, pero en esa corta vida hizo una producción inmensa, una gran producción de cuentos, poemas, novelas, teatro, ensayo y periodismo, ¿no? Sobre todo él va a destacar en el terreno del cuento. Él se considera padre del cuento peruano, de tipo criollo, o sea, de tipo costeño. Él siempre habla de la costa, pero la costa provinciana, no de la capital, no de la gran ciudad, sino las zonas rurales de la costa, sobre todo de Ica, ¿no? De Ica, ¿no? Ya, aquí tenemos, a ver, obras principales de Omar. Ya, a ver, en el campo del cuento tenemos textos como El Caballero Carmelo, que es un libro de cuentos, ¿ah? Es un libro de cuentos ambientado en Pisco, ¿no? Y dentro hay un cuento que se llama igual, El Caballero Carmelo, hay otro cuento que es El vuelo de los cóndores, ¿no? Está también Los ojos de Judas, está el cuento Evaristo el Sauce, que murió de amor. Todos esos cuentitos están en el libro El Caballero Carmelo, que hablan de la vida provinciana en la costa del Perú. Otro libro es Los hijos del sol, que es un libro de cuentos incaicos, cuentos incaicos. Aparte tiene otra colección que se llama Cuentos chinos, con personajes orientales. Otro libro de él se llama Cuentos yanquis, con personajes norteamericanos, ¿no? Entonces, él hace diferentes tipos de cuentos. También El Hipocampo, creo que es un cuentazo en el terreno de cuento fantástico. El Hipocampo de Oro, ¿ya? Entonces, todos esos son libros de cuentos. Aparte, destaca su poesía. En poesía, ¿quién no ha escuchado alguna vez el poema Tristitia? ¿Ha escuchado Tristitia? Ese que dice, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana, ¿no? Está hablando de su aldea marina, esa aldea donde pasó toda la infancia, Pisco, ¿no? Donde él jugaba con las olas del mar, ¿no? Ya, ese es Tristitia, ¿no? Que es un poema bien nostálgico, que habla de su infancia triste y sola en Pisco, ¿no? Donde el mar le hacía feliz, lo único que le daba felicidad era el mar, dice, porque su padre era muy callado y su madre era muy triste, ¿no? Pero la naturaleza le daba alegría, ¿no? Después tiene el poema El hermano ausente en la cena de Pascua. Es un poema también bien familiar, habla de un hermano que ha fallecido, todos se reúnen en la cena de Pascua, hay muchas viandas, platos ricos, pero no hay alegría por la muerte de uno de los hermanos, ¿no? Dice, mi madre dirige su mirada de miel, ve al asiento vacío y se pone a llorar, dice, ¿no? O sea, llora la madre porque el hijo, falta un hijo en la casa, ¿no? Entonces, su poesía y sus cuentos son bien familiares. Valdemar nos lleva a la intimidad de su hogar, de su tierra, de su familia, ¿no? También hizo novelas. En novela destaca Los físicos y La ciudad muerta. En el ensayo, o sea, de la literatura de análisis, de crítica, describe, tiene el libro Belmonte el Trágico, donde hacen comentarios sobre la tauromaquia, las corridas de toros aquí en la capital, ¿no? Bien, sobre todo de él destaca el tema del cuento criollo. Ese es el aporte, él es el creador del cuento criollo o cuento costeño. Y un ejemplo, un modelo de cuento criollo, cuento costeño es El Caballero Carmelo, que es un clásico del cuento peruano. Es un cuento que tiene un lenguaje muy bonito, muy elegante, muy refinado, ¿no? ¿Sí? Es un cuento autobiográfico, ¿eh? O sea, el narrador habla en primera persona, habla de sí mismo. El autor es el propio Abraham Valderrama, que aparece dentro del cuento como un personaje, como un niño que va a ser testigo de la historia del gallo Carmelo, ¿ya?
Este cuento tiene dos, se puede decir, dos asuntos. Por un lado, esta historia familiar, la familia de Abraham, Valdelomar, y por otro lado, la historia del gallo de pelea. Un gallo que llegó a la familia de Valdelomar, que fue traído por el hermano mayor de Valdelomar llamado Roberto, y que se le entregó como regalo a su padre, que era aficionado a los gallos de pelea, ¿no? El Carmel, que se convierte pues en un paladín de las peleas de gallos en Pisco, ¿ya? Era un peleador, dice, invencible. Nadie le ganaba al Carmelo. Batalló en varias peleas y siempre resultó ganador. Y ojo que esas peleas son duelos a muerte, pues, con bajas, ¿no? Son duelos a muerte. El Carmelo fue un vencedor invicto, ¿ya? Él el orgullo de la familia, el orgullo del padre sobre todo, que a donde iba contando las hazañas del Carmelo. Pero este gallito envejece, pasan 3 años, el gallo ya está viejo, ya no puede combatir, ¿no? Cuelga las navajas, ¿no? Pero en esa época, un aficionado de gallos se atrevió a decir que el Carmelo no peleaba porque era un gallo chusco, que los gallos chuscos ya no pelean, dice, ¿no? ¿No? Se retiran, dice, ¿no? Escapan, dice, ¿no? Entonces el Papa, ofendido porque se atrevieron a decir que el Carmelo era un gallo chusco, retó al insolente a una pelea de gallos entre el Carmelo y otro gallo famoso de la región. ¿Cuál es su rival? ¿Cómo se llama el rival del Carmelo? El rival del Carmelo, el Ajiseco, que era un gallo joven, famoso, esbelto, robusto, tenía un cuellazo, unas patazas, ¿no? En cambio, el Carmelo ya estaba viejo, achacoso, tenía su fama, pero estaba viejo y achacoso. Se enfrentaron el 28 de julio en el Coliseo de Gallos del pueblo de San Andrés de Pisco. ¿Ya? El escenario de este cuento es el pueblo de San Andrés de Pisco, donde Valdelomar pasó toda su infancia. ¿Ya? Ya pues se produce esta lucha épica entre el Carmelo y el Ajiseco, donde el Carmelo lucha pues limpiamente, con experiencia, derriba a su rival y lo mira así con respeto, sin rematarlo, porque rematar al caído es cobardía. El Carmelo luchaba limpiamente. En cambio, el Ajiseco dice que era un gallo bravucón que parecía no ser de raza, porque no luchaba con las patas. Los gallos de raza luchan, los gallos de pelea, que son de raza, luchan con las patas y con el pico. Pero el ajiseco luchaba con todo su cuerpo, torpemente, así como tu pata que no sabe pelear, igualito, ¿no? Se enfrentaba así torpemente, con bravuconadas, y así lo hería pues con su navaja. Lo hirió 1, 2, 3 veces, el Carmelo estaba pues, muy mal herido, ¿no? Y todo el mundo pensaba que ya estaba derrotado, ¿no? El juez mira y ve que el Carmelo no entierra el pico, porque esa es la señal para que acabe la pelea. El Carmelo no entierra el pico, y en el último momento, el Carmelo, que es muy mal herido, dice que se levanta, se sacude, aletea y canta. Canta como invocando a sus antepasados gallos. Canta, arremete preciso y le mete el puñal en el pecho al ajiseco. Y lo mata. Cae el ajiseco muerto. Ni cuenta se dio que ya estaba muerto. Triunfa el Carmelo, pero él también está muy mal herido. Desgraciadamente, al segundo día, ese Carmelo también va a morir. Sale de su nido, aletea hasta la ventana, en la ventana se enseñoreó, infló el pecho, cantó y cayó muerto, dejando en lágrimas a toda la familia, porque el Carmelo era el animal más querido de esa casa, era la mascota de la familia y se murió, y esto le da el tono dramático, el tono trágico al cuento, ¿no? Entonces, este cuento habla de la infancia del autor, de su tierra y la historia del gallo Carmelo, el triunfo del Carmelo, ¿no? Entonces, ahí se ve el tono criollista, tono provinciano, costeño, ¿no? Valdelomar es un autor que rescata historias de las provincias, de donde él venía. ¿Listo? Bien. Ahora, en esa misma época del postmodernismo también se desarrolla el simbolismo peruano. ¿Ya? Que en este caso no fue un movimiento, no fue una agrupación de escritores,
porque tuvo un solo representante. El único simbolista del Perú fue el poeta José María Eguren. El único, no tuvo compañeros simbolistas, ni líder simbolista. Fue un único caso de simbolista peruano. ¿Ya? ¿Por qué Eguren es simbolista? A ver, ojo con las características. El simbolismo de Eguren se caracteriza por su lenguaje sugerente, un lenguaje implícito, un lenguaje indirecto. O sea, Eguren no es un poeta que describe minuciosamente, sino él solamente insinúa algo para que el lector poco a poco lo descubra. Eso se llama lenguaje sugerente. Es un lenguaje indirecto. El lector tiene que interpretarlo, porque el poeta no lo dice completamente, ¿no? Solo lo insinúa. Ya, eso es el lenguaje sugerente. A eso se suma la musicalidad. El lenguaje debe ser musical, debe ser un lenguaje muy rítmico, con sonidos agradables y también cromático, o sea, con presencia de colores. Eguren usa muchos colores en su poesía. Lo que pasa es que él fue pintor, y él escribe con ojos de pintor, ¿no? Le mete colores a la poesía, te habla de reyes rojos, de lámparas azules, vientos morados, de lejanías negras, de caricias rosadas, ¿no? Entonces a todo le pone color, ¿no? Es el cromatismo, ¿no? Entonces, sugerente, musical y cromático. ¿Qué más? Eguren también en su poesía rescata el mundo infantil, ese mundito de los juegos, de la imaginación, ¿no? ¿Te acuerdas cuando eras un niño y te alucinabas un héroe, ¿no? ¿No? O convertías a tu escoba en un caballo, o sea, tenías imaginación, ¿no? Ese es el mundo de la infancia, ¿no? Entonces, Eguren hace eso, rescata el mundo infantil en su poesía. También Eguren trajo fantasía a la poesía, trajo fantasía, ¿ya? Eso era algo novedoso. La poesía anterior era, pues, hablaba de ambientes reales, ¿no? Personajes locales, pero el simbolismo trae fantasía o ensueño. Según Mariátegui, que estudió la obra de Eguren, para Mariátegui, Eguren representa la etapa cosmopolita de esta literatura. O sea, es un poeta que tiene herencia universal. El simbolismo viene de Francia. O sea, él no es provincianista, no es como Valdelomar, ¿no? Él tiene influencia universal, sobre todo europea, ¿no? Y además representa a la poesía pura. Poesía, o sea, su poesía no tiene compromiso ideológico, ni social, ni político, solamente busca el refinamiento formal, o sea, la belleza del lenguaje. Él no te va pues, de problemas sociales, injusticias, de desigualdad, no. Su poesía es meramente artística. Él era un artista, era pintor, músico, poeta. Él era amante del arte. Y el arte de él era arte puro, sin compromisos sociales ni políticos, ¿no? Obras de Eguren, a ver, no olvides su obra cumbre, Simbólicas. Este es el libro que marca el inicio del simbolismo en el Perú, ¿ya? Y el título te ayuda a recordar, Simbólicas. Cuando te pregunten qué obra representa el inicio del simbolismo en el Perú, eso lo respondes con media neurona, ¿no? El libro, Simbólicas. Dentro de ese libro hay célebres poemas como Los Reyes Rojos, ¿no? Poema que habla de la lucha como esencia de la vida. El Duque, que es un poema muy imaginario, un poema que rescata el mundo de los juegos, ¿no? Habla de la boda imaginaria entre el Duque Nuez y la hija del Clavo de Olor, que son un par de galletas que van a ser casados, ¿no? En matrimonio imaginario. Otro libro de Eguren es La canción de las figuras, donde aparece su célebre poema Niña de la lámpara azul. Es su poema más conocido y uno de los poemas más bonitos que se ha escrito en Perú. Su lenguaje musical, su lenguaje muy rítmico. ¿No han oído ese poema? Que dice: en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul, ¿no? Suena bien, ¿no? Tiene ritmo, tiene rima, ¿no? Entonces, la poesía de Eguren busca eso, la musicalidad, y el lenguaje siempre es sugerente, es simbólico, es indirecto. Bien, eso respecta entonces, chicos, al postmodernismo. Entonces, en suma, hay dos tendencias: el movimiento colónida, dirigido por Valdelomar, y el simbolismo, no representado por Eguren. Ambos pertenecen al postmodernismo. Ya, rápidamente vamos a ver las respuestas de las preguntas de literatura. Dice,
En la 9 te pide completar adecuadamente. El posmodernismo en el Perú es considerado como un periodo, completa, el posmodernismo es considerado como el periodo, aplica el concepto, respuesta, la C, claro, es un periodo transitorio entre el modernismo y la vanguardia, es un periodo intermedio entre modernismo y vanguardia, ¿correcto? Listo, esa es la clave, muy bien. Clave C. 10. La poesía de Guren está influenciada por el simbolismo francés. Esto es notorio en cuanto... O sea, ¿cómo se nota que Guren es un poeta simbolista? Y tienes que reconocer características del simbolismo. Exacto, muy bien, muy bien. La clave es la D, correcto, Yair, muy bien. Clave D, porque hay musicalidad y sugerencia. Eso es típico de Guren y por eso él es un poeta simbolista. Versos muy sonoros, muy agradables y el lenguaje sugerente o indirecto. Listo, clave D. Pregunta 11. Con respecto a la trascendencia de simbólicas de José María Guren, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Dice, este poemario es considerado fundacional para la tradición poética peruana, puesto que, ya mira, Simbólicas es un libro distinto a su época, rompe con el modernismo tradicional y marca el inicio de la poesía, digamos, contemporánea. Esa poesía que ya no es descriptiva, sino más bien es simbólica, sugerente. El lector tiene que interpretar más, tiene que pensar más. ¿Ya? Entonces, este libro es importante porque rompe con la estética modernista y marca el de la poesía contemporánea. Esa es la tradición poética, la poesía contemporánea, que es más compleja, que requiere más interpretación. ¿Ya? Guren fue distinto a su generación. Él vivió entre modernistas, pero él no era modernista, él era simbolista. ¿Ya? Rompe con el modernismo tradicional. 12. Ciertas características formales de la poesía de Guren, como la perfección del ritmo o el empleo del verso medido y la rima sonante, evidencian el ritmo, el verso medido, la rima. ¿Eso con qué tiene que ver, chicos? A ver, cromatismo, misterio, sonoridad del poema, ensueño o fantasía, tiempo cíclico. Ya, pues si me habla de ritmo, de rima, eso tiene que ver más con los sonidos agradables. Y eso se llama musicalidad. ¿Ya? La clave, ahí es la C, preocupación por la sonoridad del poema. ¿Ya? Los simbolistas buscan la musicalidad del lenguaje, del poema. A ver, la 13, marque la alternativa que contiene enunciados correctos sobre el movimiento colónida. El movimiento colónida. ¿Fue liderado por Mariátegui? Falso. Tú sabes que el líder fue Valdelomar. Mariátegui fue parte de ese grupo, cuando era jovencito, antes de fundar el Partido Comunista, ¿no? 2. Se rebeló contra las modas y las castas literarias. Eso sí, ¿de acuerdo? Colónida se alzó contra las castas literarias, o sea, contra ese elitismo de la literatura limeña, ¿no? 3. Puso énfasis en la vida en provincia. Claro, Colónida trajo ese tema novedoso, la vida provinciana en el Perú, ¿no? Correcto. Utilizó expresiones formales complejas. Colónida trajo sencillez, ya no tan complicado, no palabras rebuscadas, sino un lenguaje más accesible a mayor público, ¿no? Entonces esto es falso. Son correctas 2 y 3, ¿ya? 2 y 3, la clave, ahí está, letra B, ¿ya? Dijiste la B, en la 13, la B, correcto, muy bien, amiguito. Sigamos. 14, y de ahí cerramos ya la práctica, chicos. 14, sobre Valdelomar completa, dice, la obra de Valdelomar se caracteriza la obra de Valdelomar se caracteriza por la, seguramente me vas a decir la C. Claro que es la C, evoca escenas familiares de su infancia aldeana o provinciana, porque él viene de Pisco y Pisco es una zona provinciana, es una provincia en la costa, ¿sí o no?
No es la capital del Perú, es una provincia, ¿no? Entonces, Valdemar trabaja el tema provinciano, sobre todo ambientado en Pisco, ¿no? Bien, clave la C. Y la 15 sobre el Caballero Carmelo, cuento que todos conocemos. ¿Cuál es lo correcto sobre el Caballero Carmelo? Manda tu clave, a ver, para terminar. La C. Claro que es la C. La pelea entre el Carmelo y Ajiseco se da en el pueblo de San Andrés de Pisco. Exacto. Pisco es el escenario típico de los cuentos de Valderrama. Muy bien, bien chicos, con esto ya me despido de todos, ya si nos hemos pasado un poco de la hora, pero ya hemos terminado el tema de hoy. ¿Ya? Entonces, reservan la domiciliaria para la próxima semana y cualquier duda, ya saben, escríbanos por el WhatsApp para poder absolver.